Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda a través de este informativo de análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca sobre las principales noticias y acontecimientos más trascendentes de la semana y que corresponde al lunes 9 de noviembre de 2020. Bueno, pues lanzan iniciativa para la creación de una empresa paraestatal que compre, distribuya y controle la marihuana. Cada día más fortalecida la corrupción en México, los intocables y poderosos siguen quedando impunes. Moreira, liberado gentilmente, nos echó la mano a España. La pensión alimenticia obligatoria grave y en plena agonía en los tiempos de la pandemia. Hay incumplimiento generado por la crisis, no hay legislación al respecto. El señor Donald Trump, ante su fracaso con Joe Biden, tendrá que llevarse el material del muro a su casa, varillas, cemento, castillos, etc. Además tendremos lo más sorprendente que ha sucedido detrás del séptimo arte. Estos y otros temas de gran interés en nuestro informativo semanal de crítica y análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues aquí una llamada de alerta para las madres separadas que reciben pensión obligatoria por ley de parte de su cónyuge. Los despidos intempestivos, las rebajas en los sueldos y el atraso en el pago provocado por la crisis de la actual pandemia son algunos de los factores predominantes por los que padres de familias separados han dejado de cumplir con sus obligaciones. Muchos trabajadores de diversos giros, como es el caso de Leonel Guardia, quien laboraba en un bar del área de seguridad, fue suspendido sin goce de sueldo desde el pasado mes de abril y hasta el momento no ha logrado encontrar un nuevo empleo y por tal concepto, pues no ha podido cumplir con el pago de la pensión alimenticia para su hija. Aunque existen casos de violencia doméstica que son la razón por la que muchos padres dejaron de otorgar los recursos, el declive laboral y por ende económico que ha ocasionado la crisis sanitaria es la principal causa de este conflicto que ha dividido las opiniones entre legistas sobre el proceder en los casos de incumplimiento. En este sentido, muchos padres de familia que se encuentran separados están inmersos en este dilema y aún en caso de ser demandados, el procedimiento legal se frena al no haber ningún recurso económico. Ciertamente hubo infinidad de negocios, no únicamente en la ciudad de Oaxaca, que tuvieron que cerrar sus puertas, otros más se vieron en la necesidad de reducir salarios o recortar personal. En este sentido, la abogada Sonia Pérez explicó que el Código Civil señala que la pensión alimenticia se fija de acuerdo a las posibilidades de quien la otorga y de quien la recibe, y contempla comida, vestidos y tratamientos médicos, educación y esparcimiento que son derechos irrenunciables. Agregó por otra parte que se debe analizar caso por caso. Estamos viviendo una situación económica bastante complicada como para emitir un juicio en general. En el caso de que se presentara una enfermedad como el COVID, en el padre obligado, si la pensión alimenticia se le decretó con un trabajo informal, se le debe informar al juez y debe quedar suspendida la obligación en tanto se recupere. En todo caso se pagaría con posteridad o bien se podría llegar a un acuerdo. El grave dilema se presenta cuando sucede un acontecimiento inesperado como lo ha sido la presente pandemia, en donde la ley resulta endeble para ser aplicada en contra de quienes no cumplen por causa de fuerza mayor, como en la presente contingencia, al perder su empleo o habérseles reducido su salario, aun considerando que el incumplimiento de esta acción es un delito. Pero esta grave situación tiene otro rostro en algunos casos, pues existen empresas perfectamente solventes y que están aseguradas y preparadas para contingencias imprevistas como la presente, quienes corruptamente han utilizado dicho pretexto no solo para recortar a su personal, sino incluso para rebajar los salarios, limitar prestaciones o aumentar los precios de sus productos en su caso. Para estas empresas la pandemia ha sido una bendición económica. Sobre este mismo tema, que es de vital importancia para los hogares separados, nos tiene más detalles nuestra reportera Yolanda Pich. Los despidos intempestivos, rebajas en los sueldos
y el atraso en el pago de sueldos provocados en la pandemia por el COVID-19 son los factores predominantes por las que padres de familias separados dejaran de cumplir con sus obligaciones. Aunque existen casos de violencia doméstica, que son la razón por la que muchos padres dejaron de otorgar los recursos económicos, el declive laboral y económico que ocasionó la crisis sanitaria es la principal causa de este conflicto que divide las opiniones entre legistas sobre proceder en los casos de incumplimiento. Una situación nueva. Hay varias propuestas de ley que incluyen presión o crear un registro nacional de deudores alimenticios. Todavía no existe una regulación clara que indique qué procede en los casos donde se dejó de dar la pensión alimenticia. Las personas que dejaron de recibir este derecho no tienen claro cómo obligar al deudor alimentario a pagar, ni estos, en los casos que no son de mala fe, cómo resolver el problema. Informó para Realpolitik Yolanda Pich. Bien, pues en una de nuestras columnas de la revista semanal Realpolitik titulamos una de ellas con la frase "Una utopía acabar con la corrupción". En este sentido no nos equivocamos, pues los testimonios son palpables casi a diario, independientemente de los personajes corruptos y que ya están en el Salón de la Fama, como son Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Ernesto Zedillo y otros peces gordos que deambulan por ahí disfrutando de los bienes incautados a la nación. Ahora, en el universo de la impunidad se anota otro nombre, otro más de los personajes intocables, poderosos de acero político templado, que es el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador priista de Coahuila y también expresidente de este mismo partido y cuyo caso quedó cerrado el pasado 31 de octubre, luego de que la Audiencia Nacional de España desestimó las acusaciones en su contra por el delito de lavado de dinero y otros. Sin duda, esto ha generado una gran desilusión en quienes se vieron afectados y que esperaban una justicia expedita, una gran desesperación para quienes confiamos en que la lucha contra la corrupción iba a dar buenos resultados. Es necesario recordar que unos meses después de que Moreira había tomado posesión como presidente del PRI, se vino el escándalo sobre la malversación de fondos, así como las acusaciones por haber dejado endeudado a su estado, pues cuando llegó a la gubernatura, cuando llegó al gobierno del estado de Coahuila, la entidad presentaba una deuda de 300 millones de pesos y 2 años después de haber terminado su gestión, debían a la banca 36.500 millones de pesos. En ese tiempo el señor Moreira fue acusado de apropiarse de dinero público mediante licitaciones en las que participaron sus empresas. Se sobrefacturaba y se inflaban las facturas por cantidades millonarias. Humberto Moreira, en su carácter impulsivo, arremetió contra el periodista y escritor Sergio Aguayo, demandándolo, como usted sabe, por 10 millones de pesos, solo para haber publicado en el diario Reforma que en Moreira había un ungidor corrupto. De esta forma se cierra una vez más el telón de otra de las farsas de la lucha contra la corrupción. De esta manera también ahora resulta sumamente temerario emitir la más leve crítica contra el señor Moreira bajo advertencia de sufrir pues una demanda por algunos millones de pesos. Por tal motivo, ahora muchos periodistas, antes de expresar la más leve detracción contra el señor Moreira, previamente nos tenemos que encomendar a San Francisco de Sales, que según dicen es el santo patrón de los periodistas y escritores. Bien, en otros temas, pues desgraciadamente afirma un especialista que gobiernos sin ninguna visión han mantenido anclado a Oaxaca en el atraso constante. Oaxaca necesita de líderes con una visión de Estado que ofrezcan soluciones de fondo a los grandes problemas que han mantenido a la entidad anclada en el atraso y en el subdesarrollo. Esto lo sostuvo el capitán Carlos Saravia Camacho, quien fuera presidente municipal de Pinotepa Nacional y diputado en la 63ª legislatura federal, quien agregó además que ya es la hora de hacer conciencia de que en Oaxaca lo más importante pues deben ser los oaxaqueños, primero los oaxaqueños y después los oaxaqueños, dijo. Por eso en el gabinete del Ejecutivo Estatal debe haber secretarios que sean oaxaqueños. Saravia Camacho, quien actualmente enarbola en Oaxaca los objetivos de Ruta 5,
que es un movimiento nacional de líderes y organizaciones sociales unificador, plural e incluyente, dijo además que el gobierno del estado debe dar oportunidad a las empresas oaxaqueñas porque los oaxaqueños necesitamos que aquí se quede toda esa gama de recursos. Ruta 5 es un movimiento creado en 2015 y aglutina más de 450 organizaciones. Tomando en cuenta que la educación en Oaxaca durante décadas ha sido realmente de pésima calidad por tantos paros, deficiencias y pretextos de marchas aquí, dijo, necesitamos una educación de mayor calidad y para ello se requieren mayores espacios, mejores herramientas y sobre todo una enorme voluntad, afirmó entre otros aspectos Sarabia Camacho. En otros temas, a continuación me voy a permitir mostrarle a usted en la pantalla algunas imágenes que dan cuenta de la irresponsabilidad de cientos de ciudadanos que aún estando Oaxaca en semáforo rojo, se dispusieron a realizar tumultos festivos sin ninguna clase de precaución los días 1 y 2 de noviembre. Con estas imágenes se muestra y se demuestra también el desinterés y la desvergüenza de algunos funcionarios, tanto municipales como estatales, al no evitar y poner freno a esta clase de situaciones que no únicamente ponen en riesgo a los pachangueros, que en tal caso sería lo mejor, sino también a la población en general que no tiene nada que ver con sus bacanales. Lo anterior es otra prueba de que en plena situación de la pandemia los funcionarios que no funcionan les sigue importando un reverendo sorbete lo que le pase o deje de sucederle al pueblo en general, sin mediar el gran riesgo que estamos viviendo, pues resulta casi seguro que dichos personajes de la función pública se encontraban perfectamente guardaditos, seguros y protegidos en la calidez de su hogar, mientras que la población se la estaba llevando la rechinada de tuercas. Es perfectamente notorio que todavía les cascabelean las manos antes de aplicar medidas drásticas, y yo me pregunto en este sentido, ¿a qué le tendrán tanto miedo? Pues en este caso siguen las aglomeraciones sin ningún control y ante la tibieza y el desgano de las autoridades. Pero en fin, así están las cosas en esta hermosa verde Antequera. En otros aspectos, la austeridad del gobierno federal en los programas de producción alimentaria vislumbra un panorama de mayor pobreza en el país, de acuerdo con especialistas, y de manera particular en el sector de la población rural. Las presentes y futuras generaciones, dicen, tendrán que luchar mucho para sobrevivir en condiciones muy limitadas y con una dependencia de alimentos no vista en los últimos 100 años. Según lo auguró Rafael García del Horno, secretario de Finanzas de la Fundación Mejoremos el Campo, quien agregó que con un presupuesto de egresos cada vez más reducido para el sector agropecuario, forestal y pesquero, con la desaparición de dependencias clave para impulsar la producción de los granos básicos, así como los intermediarios llamados coyotes y los agiotistas en el agro, los productores del sector social y privado no vislumbran que en el breve plazo de los próximos 4 años México pueda presumir de autosuficiencia y soberanía alimentaria, expuso, entre otros puntos, García del Horno. Bueno, pues no cabe duda que los avances en cuestión de la marihuana son ahora sorprendentes, pues Mario Delgado, ahora presidente de Morena, ha presentado una iniciativa con el objeto de crear una empresa paraestatal que se encargue del control total de la marihuana, es decir, que sea la principal encargada de comprar cannabis al mayoreo y después venderla al menudeo a los que se han dado en llamar franquiciatarios. Y para quienes no lo saben, ha existido siempre un grupo de empresarios agrupados en la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, la marihuana, que dirige un señor de nombre Guillermo Nieto, quien ha puesto especial interés desde hace algún tiempo para que se establezca una industria partiendo del cultivo, venta y uso de la planta, tanto para la industria farmacéutica como lúdico, es decir, este último es para disfrute, pasatiempo, bacanales, largos viajes a la fantasía y orgías, como si no tuviésemos sobrepoblación de drogadictos en la sociedad, incluyendo funcionarios públicos. De esta manera, que apenas es tan solo una iniciativa,
Ya se tiene hasta el nombre, que será Canasalud, y tendrá la autorización exclusiva para la venta de cannabis, la marihuana, tanto a la industria de los medicamentos como a los franquiciatarios. Solo falta que le agreguen sabores como chocolate, vainilla, fresa y mango. El legislador aclaró que dicha iniciativa no pretende ejercer un control sanitario sobre el cultivo y cosecha para autoconsumo, sino que se pretende expedir una ley general para la de salud, el Código Penal Federal y la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. En pocas palabras, esta droga adquirirá mayor fluidez para que una gran mayoría pueda comercializarla, lo que se traduce paso a paso en la legalización total para adquirirla al menudeo y fumarla. Y lo que voy a comentar a ustedes parece una broma, pero es una verdad derivada de lo anterior. El señor Vicente Fox, al parecer, ya tiene el proyecto genial de crear una cadena de changarros con venta de marihuana a cualquier marchante con surtido rico de la fuerte, la mediana y la superpotente, como para ponerse hasta atrás o hasta el cepillo, como dicen, en tan solo 2 minutos, todo garantizado, o la devolución de su dinero. ¿Qué le parece? Bueno, pues vaya sorpresa, este sábado Joe Biden se ha convertido en el presidente electo de los Estados Unidos, quedando como vicepresidente Kamala Harris, siendo la primera mujer electa como vicepresidenta del país vecino. Como resultado de lo anterior, cientos de partidarios de Donald Trump se han reunido en el centro de Phoenix para impugnar dicha elección. Este sistema de impugnación tan trillado en los fracasados perdedores y demagogos parece ser una copia al carbón de México. Aquí los renegados impugnan siempre con gritos y sombrerazos. La esposa de Joe Biden, de profesión maestra, afirma que seguirá ejerciendo su carrera, es decir, anhela continuar enseñando, no obstante ser la primera dama del país. Enseñar es lo que hago, es lo que soy, expresó la señora Jill Biden. Pero, ¿qué es lo que realmente espera América Latina del nuevo mandatario norteamericano? Al decir Latinoamérica, desde luego nos referimos también a los migrantes. En este sentido, se dice que el triunfo de Biden apostará por una mayor cooperación con Latinoamérica. ¿Cuál será la política migratoria, sobre todo en el caso de México, que es en este sentido lo que nos incumbe? ¿Acaso no habrá necesidad de más acciones de besapiés y lambisconeos de los mandatarios mexicanos, como lo hizo Peña Nieto después de que el señor Trump nos insultó y nos humilló a los mexicanos? Pues poco faltó para que el diminuto Peña Nieto le pusiera su ropa interior de tapete. Lo que sí es cierto es que el señor Trump se ha quedado con un palmo de narices con su dichoso muro debido a su derrota ante Biden, ya que el nuevo mandatario electo no desea de ninguna manera que haya ningún muro en sus fronteras. En este caso, el tan famoso muro de Trump, el señor Donald tendrá que ponerlo ahora en el jardín de su casa o en el traspatio de su cocina para que no se le metan las ratas y los ladrones. Además, hay una promesa de ensoñación para la clase migrante, que es lo importante, ya que el señor Biden ha prometido humanizar la política migratoria, permitiendo a los solicitantes de asilo político a esperar una respuesta, suspendiendo también la separación de familias o de los hijos menores de edad, como tan cruelmente lo venía haciendo el expresidente Trump. Esperemos que esto sea cierto para bien de nuestros compatriotas migrantes. Bueno, pues veamos ahora qué hay de sorprendente detrás del séptimo arte. A pesar de que la trágica muerte del ídolo Pedro Infante ha sido comentada en demasía, quedan ocultas algunas interrogantes que nos llaman la atención y que encierran cierto misterio. Se dice que Pedro Infante, antes de volar, tenía la costumbre de checar los motores de la aeronave, pero esta vez no lo hizo. La señora Irma Dorantes, minutos antes de morir, su esposo Pedro le había advertido que tenía un mal presentimiento y que además era muy peligroso hacerlo en Semana Santa. Durante el velorio de la actriz Blanca Estela Pavón, muerta también en accidente aéreo, el señor Infante le comentó a Ismael Rodríguez, su productor, que él estaba seguro de que también moriría.
en un percance de aviación, y así fue. Durante la filmación de Los Tres Huastecos, estando reunidos el señor Infante, Blanca Estela Pavón y Rogelio González, se les acercó una pitonisa indigente augurándoles que los tres morirían envueltos en una bola de fuego, y así fue. 2 por accidente aéreo, en ambos casos se incendiaron los aviones parcial o totalmente, y el tercero, Rogelio, falleció en un accidente automovilístico cuyo vehículo terminó incendiándose. Curiosamente, al encontrar los cuerpos desgraciadamente ya calcinados, tanto del copiloto Pedro Infante como del capitán Víctor Manuel Vidal Lorca, ambos se encontraban en posición de abrazo, suponiéndose que segundos antes de estrellarse y morir, los dos se abrazaron en unión fraternal a su trágico destino. La aeronave ni siquiera planeó, sino que cayó desplomada vertical. De lo contrario, la tragedia hubiera sido mayor, arrasando varias casas y personas. El señor Infante ya había repetido en anteriores ocasiones que tenía la seguridad de que moriría volando como las aves, y así fue. Pues estos son los hechos sorprendentes que a veces suceden detrás del séptimo arte. Y bien, amigos, en la edición número 477 de su revista Real Político, usted podrá leer además los artículos Economía AMLO, Trampeo, Sin crecimiento, más deuda y opacidad, un trabajo de Martín Moreno, y El ladrón, de Beatriz Pajés. También podrá leer las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este informativo semanal de crítica y análisis sobre los acontecimientos más trascendentes, con la mejor opinión de nuestros columnistas y periodistas. Acompáñenos el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Localícenos a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nos dará mucho gusto que participe con nosotros. Cuídese mucho, use cubrebocas y siga las medidas sanitarias. Hasta la próxima.